Bueno, muy bien. Sigo insistiendo con los videos. Sigo insistiendo. Bueno, eh, ya hemos visto un poco qué es el oxígeno, qué es la sintomatología del oxígeno. Hemos visto de la evaluación y hemos visto de los índices. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ese es el punto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Le ponemos oxígeno o no le ponemos oxígeno? Hablamos de la saturación objetivo. Ahora lo que vamos a hablar son de los sistemas, de los suministros, de los dispositivos de oxígeno. Básicamente voy a hablar de tres: de la cánula nasal, de la máscara con reservorio y del sistema Venturi. Voy a dejar aparte la cánula nasal de alto flujo. ¿Bien? Entonces, el sistema de suministro de oxígeno, vamos a hablar del diseño y el rendimiento. Como les digo siempre, nosotros no podemos desconocer cómo son nuestros dispositivos de oxígeno. ¿Bien? Tenemos que conocerlo al dedillo. Entonces, la selección adecuada del dispositivo requiere un conocimiento profundo tanto de las características generales de rendimientos de estos sistemas como las capacidades individuales de los dispositivos de suministro de oxígeno tradicionales, que se clasifican básicamente en tres tipos básicos: sistemas de bajo flujo, sistemas con reservorios o sistemas de alto flujo. Los recintos se identifican comúnmente como una cuarta categoría, que son los halos. Las categorías comparten características funcionales, capacidades y limitaciones. El usuario tiene que saber juzgar el rendimiento de un sistema de suministro de oxígeno respondiendo a dos preguntas. Primero, ¿cuánto oxígeno puede entregar el sistema? Rango de FiO2. Acá tenemos que saber hasta cuánto FiO2 me puede entregar. Sabemos que vamos del 21 al 100%. Menos del 21, imposible que entregue porque el aire ambiente tiene ya 21%. Por lo tanto, desde ahí para arriba. ¿Bien? Y la FiO2 suministrada permanece fija o variable según las demandas del paciente. Y esto es relevante, muchachos. Esto es fundamental. Debo conocer si mi dispositivo siempre va a entregar la misma cantidad de oxígeno o va a depender de cómo yo respire, en donde me va a entregar más o menos. Eso es fundamental. Y ahora vamos a ir elevándolo. Por ejemplo, la cánula nasal, el dispositivo que no puede faltar en ninguna casa. Siempre hay una cánula nasal en hospital, dispensario, centro de salud, sanatorio privado, clínica, como ustedes quieran llamarlo, siempre hay cánulas de oxígeno. Y ustedes deben saber muy, muy importante que sepan cómo funciona. La cánula nasal es un dispositivo de plástico desechable, aunque a veces la reutilicemos, que consta de dos puntas de diámetro pequeño, aproximadamente de 1 centímetro de largo, que están conectadas, ¿sí?, a varios centímetros de un tubo de suministro de oxígeno. Bien, entonces cánula nasal, bien, muy importante que siempre se cierre adelante y no atrás. ¿Por qué? Porque si la pasamos por atrás y el nudo está acá atrás, y lo tenemos acostado al paciente, le hacemos una úlcera por decúbito ahí atrás. Entonces siempre por delante. Muy importante que estos dos orificios donde sale el oxígeno estén en la narina. Muchas veces que nos pasa en la práctica, ¿sí?, el orificio está acá, el orificio está acá, el orificio me da por acá, lo cual no estamos haciendo oxigenoterapia. Pregunta fundamental. Bien, ¿cuánto flujo de oxígeno debo colocarle a una cánula nasal? Bien, en adulto, nunca más de 6 litros por minuto. Está claro, ¿no? En adulto, nunca más de 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. Repito de vuelta. 6 litros por minuto. Si lo tengo a 7, a 8, a 9, a 10, a 12, nunca me va a entregar más de la FiO2 que me entrega las 6. Aparte de eso, me va a generar un flujo mucho más rápido, donde me va a lesionar toda la nariz. Y no me va a entregar más FiO2. ¿Se entendió eso? 6 litros por minuto. No más de eso. De ahí para abajo. Lo que tengo que buscar es usar la menos FiO2 para que me sature arriba de 92, arriba de 94, de acuerdo a la saturación objetiva que tengamos. Relevante. La cánula nasal es un dispositivo de bajo flujo, generalmente,
de bajo flujo, pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que de FiO2 variable. Repito, es de FiO2 variable. ¿Qué quiere decir? Que nunca me va a entregar la misma FiO2, que va a variar de acuerdo a mi mecánica ventilatoria. Yo puedo tener el mismo flujo de oxígeno, pero puedo tener diferente mecánica ventilatoria y va a variar la FiO2. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a un paciente una cánula nasal a 6 litros por minuto y satura 96. ¿Ok? El paciente se empieza a sentir mal, tiene aumento de la demanda metabólica. La respuesta refleja nuestra es aumentar el flujo de oxígeno. Error. Error. Porque al aumentar la demanda ventilatoria, la FiO2 va a caer. Ahora voy a mostrar por qué. La FiO2 va a caer. ¿Bien? Si yo le aumento el flujo de oxígeno, nunca me va a dar más de esos 6. Por lo tanto, el paciente va a estar cada vez peor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer cuando un paciente llega a los 6 litros por minuto en cánula nasal y empieza a desaturar o empieza a cambiar la mecánica ventilatoria? Tengo que cambiar dispositivo. No lo puedo tener nunca más con una cánula, nunca más por ahora, con cánula nasal. Ahora, ¿por qué es de FiO2 variable? Muy sencillo. Voy a volver a la diapositiva anterior. Muy sencillo. Nosotros tenemos un paciente aquí en donde va a entrar cierta cantidad de oxígeno. Por acá. Vamos a suponer que yo tengo a mi paciente con 4 litros de oxígeno de pared. ¿Bien? Y tengo un volumen minuto de 6. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Volumen de pared de oxígeno de 4 litros. Esos 4 litros está al 100%. Y tengo 2 litros, que es lo que le falta para llegar al volumen minuto. Tengo 6 de volumen minuto. 4, ¿sí? Tengo 6 de volumen minuto. 4 me lo da el dispositivo de oxígeno. Y 2, estos 2, lo tomo yo del aire ambiente, que es al 21%. ¿Bien? Por lo tanto, la mezcla cuando se hace es más o menos un 44 a 45%. ¿Bien? De FiO2. Pero si aumenta la demanda ventilatoria, aumenta la frecuencia respiratoria, va a aumentar el volumen minuto. Por lo tanto, ya no tengo 6 de volumen minuto, ya no tengo más. Voy a tener 20 de volumen minuto. Pero sigue siendo dándome 4. Entonces yo voy a tener 4 ahora al 100%, pero voy a tener 16 al 21%, lo cual la FiO2 va a caer estrepitosamente. Por eso, cuando un paciente en cánula nasal empieza a empeorar su estado, va a caer drásticamente la saturación. Ahí, lo peor que puedo hacer es subir el flujo de oxígeno. Ahí tengo que cambiar dispositivo, porque mi dispositivo de cánula nasal es de FiO2 variable. Y cada vez que va a aumentar la demanda ventilatoria, va a caer la FiO2. ¿Bien? Espero que lo hayan entendido. Si no, no quiero que dejen de preguntarme este tema en el vivo. ¿Ok? Fue bastante problemático en la época de la pandemia cuando teníamos a pacientes con COVID, con la cánula nasal, y seguíamos insistiendo con este dispositivo. Entonces, este dispositivo generalmente es para el comienzo o finalizar una terapia de oxígeno, nunca es en estado agudo. Realmente cometemos muchos errores cuando lo ponemos en estado agudo. ¿Bien? Entonces, para resumir, la cánula nasal es un dispositivo muy noble, permite que el paciente hable, coma sin ningún tipo de problema, pero también es un dispositivo sumamente peligroso cuando empeora el estado del paciente. Siempre la FiO2 va a ser variable, es de bajo flujo, y que es muy, muy importante tener mucho cuidado cuando aplicamos este dispositivo en pacientes que están inestables. ¿Bien? Entonces, ante la caída de la saturación, ante aumento de la mecánica ventilatoria, cambio dispositivo. Nunca más de 6 litros por minuto. ¿Bien? Disculpen. El otro dispositivo que quería analizar con ustedes es la cánula con reservorio. La cánula con reservorio puede ser simple o puede ser con reinhalación parcial o reinhalación total. ¿Sí? Cuando no hay reinhalación
o cuando hay una reinhalación parcial. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiere decir que con máscara con reinhalación o con no reinhalación? Aquí hay una válvula y aquí hay otras válvulas unidireccionales. El oxígeno que ingresa cae por debajo de la válvula, lo cual va a llenar de oxígeno esta bolsa. ¿Bien? Esa bolsa es una bolsa hermética en donde cuando uno inspira, esa válvula se abre y el paciente toma solo oxígeno, bien, que hay aquí al 100%, solamente toma oxígeno por ahí, que se mezcla con algo de dióxido de carbono que tenemos en máscara, por eso la FiO2 que me entrega la máscara con reservorio a 12 litros más o menos, o entre 80 y 88 de FiO2, y cuando el paciente inspira este aire líquido rico en oxígeno. ¿Bien? Y cuando va inspirando, como estas válvulas son unidireccionales, se tapan cuando el paciente inspira, no permite que inspire aire ambiente, aire de que está aquí afuera. Al contrario, cuando exhalo, esta válvula se cierra, lo cual esta bolsa queda indemne de la CO2 que estoy exhalando, y estas válvulas se abren para que la CO2 que estoy largando vayan al aire ambiente, y que luego en la próxima inspiración solo me lleve aire fresco de aquí lleno de oxígeno. Esas son las válvulas, las máscaras con reservorio. Realmente antes de la pandemia no la usábamos mucho, la usamos solo en algunos tromboembolismos pulmonares, pero ahora fue nuestro caballito de batalla en la utilización con los pacientes que tienen COVID o que tuvieron COVID en la sala antes de llegar a la ventilación mecánica o como medio de sostén. Entonces lo que hacíamos era un paso intermedio desde la cánula nasal, empeoraba el paciente, le poníamos máscara con reservorio. Si no llegábamos con máscara reservorio a la saturación objetivo y utilizábamos lo accesorio, intubábamos al paciente. Ese era nuestro protocolo de trabajo que hacíamos aquí. Pero es muy importante que ustedes sepan que esto también va a depender de la mecánica ventilatoria que tenga el paciente. Son dispositivos de alta FiO2, entre 80 y 88, pero que esa FiO2 es variable. Y esto funciona cuando esa bolsa está llena, que se produce entre 8 y 12 litros por minuto. ¿Bien? Entonces es muy importante que ustedes sepan manejar este dispositivo. Jamás, por favor, le pongan cinta adhesiva, ¿sí?, en estas válvulas para querer que respire mejor, porque realmente estamos haciendo cosas incorrectas. El otro dispositivo que quería marcarle, antes de ir a estas diapositivas, es la máscara de Venturi. La máscara de Campbell, en realidad con sistema Venturi, es los únicos de los dispositivos con FiO2 fija. ¿Bien? Entonces, para comentar un poquito cómo es esta máscara, el uso de la máscara de Venturi de FiO2 de oxígeno con FiO2 controlada por medio de aire incorporado, fue reportado por primera vez en el año 41 por Barak y Ekman. El sistema proporcionó una FiO2 relativamente alto, arriba del 40%, mediante el uso de un dispositivo ajustado por puerto de entrada de aire que controlaba la cantidad de aire y salida del mismo. Y casi 20 años después, Campbell desarrolló una máscara de arrastre que proporciona una FiO2 baja, controlada hasta el 50%, y lo llamó dispositivo máscara Venturi, porque utiliza el principio Venturi y la ley de Bernoulli. Ventimáscara o máscara de Campbell con sistema Venturi, más conocido en el mercado. Quiero explicarles este dispositivo porque, como ustedes esto lo deben haber visto muchísimas veces, esa es la máscara, acá se pone acá, este es un tubo curvado, puede ser que lo tenga o que no, y estos son los diferentes puertos. Estos diferentes puertos tienen diferentes FiO2 fija, como le dije, y tienen diferentes colores. Este es azul, este es rosa, o blanco, y después tenemos uno rosa al 50%, pero como verán, la apertura de este orificio acá es pequeño y acá es mucho más grande. ¿Qué es lo que busca? Y acá tenemos una puerta, ¿sí?, como una ventanita. Entonces, lo que hace, este es el oxígeno que ingresa por aquí, y al tener cada vez más chico ese orificio, lo que hace es aumentar la velocidad. Cuando aumenta la velocidad en esta cámara, por ende baja la presión. Y si baja la presión por aquí, tiene menos presión que la presión atmosférica, se hace la entrada del aire ambiente. Por lo tanto, se hace una mezcla de oxígeno y aire ambiente.
cuando mayor es la velocidad, que más chiquito es el orificio, más aire ambiente entra, por ende, menor FiO2. Cuando mayor es el orificio acá, menor velocidad genera, menor presión genera, por lo tanto no entra tanta aire de afuera, por ende, más oxígeno al 100% hay, por lo tanto, más es la FiO2. Por lo tanto, cuanto más grande es el orificio, más grande es la FiO2. Cuando más chiquitito el orificio, menos es la FiO2. Lo importante de esto es que al conocer los tamaños del orificio, siempre, por más que cambie la mecánica ventilatoria, siempre va a tener la misma FiO2. Bien, estos dispositivos fueron súper usados en la pandemia. Generalmente lo que encontramos, porque al principio, recuerden, al principio teníamos muchísimo miedo de la dispersión de aerosoles, y encontramos que con la cánula nasal, a 1 litro por minuto, generalmente podía dispersar el virus a 30 centímetros. Si lo subíamos a 3 litros por minuto, dispersábamos cerca de 40 centímetros. Y si lo subíamos a 5 litros por minuto, lo dispersábamos cerca de 50 centímetros. Por ahí, tener la boca abierta, iba para todos lados. Si usábamos un Venturi a 10 litros por minuto, generalmente estábamos en 40 centímetros. Pero si usábamos una máscara de reservorio a 12 litros por minuto, generalmente dispersábamos entre 5 y menos centímetros. Por lo tanto, lo que más fuimos usando en la época del COVID fue la máscara con reservorio. También entendimos después que con los sistemas de protección y las vacunas no había problema en la dispersión de aerosoles a la hora de utilizar como mecanismo de oxigenoterapia con total seguridad para el personal y para el paciente. Bien, quiero dejarlos con estas 3 dispositivos de oxigenoterapia: cánula nasal, que es un dispositivo de FiO2 variable, no más de 6 litros por minuto; máscara con reservorio, FiO2 variable, entre 80 y 88, también FiO2 variables, como repito, y que fue muy utilizada, y el sistema Venturi de FiO2 fija. Bien. Bueno, espero que les haya gustado y que, como les digo siempre, no pretendo aclararles dudas, sino generarles más dudas para poder después sí charlar de esto. Muy bien, muchas gracias. Volveremos con alto flujo en un rato.